Hola a todos y todas, me presento, mi nombre es David Flint, soy interno de séptimo año de medicina en la Universidad del Bello. Recientemente estuve en mi pasada de psiquiatría adulto en el Hospital Van Buren con el gran equipo de salud mental, a cual le envío muchos cariños, supervisado específicamente por la doctora Cecilia Yesa y la doctora Javiera Domasos. Y en esa ocasión me pidieron hablar un poco de este temazo que la verdad es que vemos en el día a día constantemente, y es el de la depresión, específicamente basado en la guía GES, ¿ya? Como disclaimer, hacer una presentación de la guía GES completa es algo que requeriría un tiempo bastante alargado, ¿ya? Y con esta presentación lo que he intentado hacer es sintetizar lo mejor posible la información más relevante, eh, para poder hacernos una idea de lo más importante dentro de la guía y tener una noción básica de lo que es la depresión y sus aspectos importantes, ¿ya? Con eso les presento esta imagen que encontré bastante interesante. Es un extracto de un diario de 1869 que nos habla, es un aviso a los que sufren depresión nerviosa, que se decía en ese tiempo. Y bajo esta imagen dice lo siguiente: no tiene nada de malo irse al campo por 6 semanas solo, para deshacerse del tabaco y otros estimulantes, y para vivir el día completo de alguna manera al aire libre. Pero lo anterior no servirá de nada si uno no cultiva un buen estado mental y toma una buena perspectiva de las cosas. Lo encontré interesante porque ya en 1869 sabíamos que un cambio de setting o de lugar no era lo más importante para tener un cambio en este estado mental, sino que trabajar la mente era igual o más de importante, ¿ya? Y eso es algo que vamos a ver que hasta el día de hoy se va repitiendo, ¿ya? ¿Cuál va a ser el plan de vuelo de esta presentación? O el índice. Vamos a ver un poquito la definición y epidemiología, principalmente en Chile, cuáles son los distintos criterios diagnósticos para el tema de la depresión, cómo podemos clasificar la depresión, algunas de sus variadas presentaciones clínicas, cuáles son factores de riesgo, instrumentos de tamizaje también vamos a ver, confirmación diagnóstica, tocar un poco el tratamiento y finalmente veremos qué garantías nos ofrece el GES, ¿ya? Si bien a mí me gustan mucho los aviones, y les puse el índice como plan de vuelo y una imagen de este avión, no fue por casualidad. A mano derecha pueden ver este avión, una A320 de Germanwings, específicamente el vuelo 9525, que despegó el 24 de marzo del 2015 desde Barcelona a Düsseldorf, Alemania, con 150 personas a bordo, ¿ya? Desafortunadamente este avión nunca llegó a Düsseldorf y terminó en los Alpes franceses. Este es el resultado. Fallecieron los 150 pilotos, los 150 personas a bordo, perdón. Y tras una ardua investigación, finalmente se determinó que la causa del accidente había sido que el piloto decidió suicidarse, y con los resultados aparentes en la imagen y con 250 personas a bordo, ¿ya? Esto generó, la verdad, una gran polémica a lo largo del mundo, y acrecentó este tema de cómo nosotros nos referimos a patologías de salud mental, ¿ya? Y por qué uno es reacio a también, como paciente, y muchos de nuestros pacientes son reacios a buscar tratamiento hasta que es muy tarde, porque se genera todo este tipo de tabú. O sea, es un estigma social que tenemos con depresión y otras patologías de salud mental, que es algo que no sirve de nada a la larga, ¿ya? Así que lo importante de hablar de estas cosas y hablar abiertamente. En base al accidente anterior, se hizo este estudio, donde se hizo un systematic review de la depresión y la suicidalidad en pilotos comerciales, y el resultado fue que se analizaron 20 estudios y se encontró que la prevalencia de la depresión eh, experimentada por pilotos comerciales era entre 1,9% y 12,6%, que no es menor. Y varios de los factores que tenían un impacto negativo en la salud mental de los pilotos incluía abuso de sustancias, sufrir abuso verbal o sexual en su lugar de trabajo, una disrupción en los ciclos circadianos y del sueño, y fatiga, ¿ya?
¿A alguien le suena conocido esto? A mí también, ¿ya? Tenemos bastantes aspectos análogos entre lo anteriormente mencionado y lo que hacemos nosotros en el área de la salud. Tenemos todo lo anterior, ¿ya? Así que ahora que capté su atención, la idea es hablar un poco de la definición, ¿ya? ¿Cómo definimos la depresión? Es un trastorno del humor y el estado del ánimo que se manifiesta a partir de una serie de síntomas que incluyen cambios bruscos del humor, irritabilidad, falta de entusiasmo y una sensación de congoja o angustia, trascendiendo lo que se considera como normal. Puede implicar la pérdida de interés en actividades hasta entonces queridas, así como cambios cognitivos como pensar ineficiente y elevada autocrítica. ¿Ya? Operativamente podemos categorizarlo en en los tres siguientes aspectos, que son alteración patológica del estado del ánimo, descenso del humor que termina en tristeza, y síntomas y signos que persisten al menos 2 semanas. Irritabilidad, tristeza, alteraciones circadianas, desinterés en actividades que previamente le interesaban, cambios en el apetito, ideación suicida, etc. Tenemos una buena mnemotecnia aquí al lado derecho, que es CIGECAPS, ¿no es cierto?, que nos resume lo anteriormente mencionado. ¿Cómo se ve el tema de la epidemiología nacional? Al menos según la guía GES, nos dice que la depresión unipolar es la segunda causa de años de vida perdidos ajustados por discapacidad en población general. La primera causa entre mujeres de 20 a 44 años, ¿ya? Y la prevalencia en mujeres es de 9% y 8% de distimia. Vamos a hablar un poco más adelante de la diferencia entre depresión y distimia. La prevalencia en hombres es de 6,4% y 3,5% de distimia, respectivamente. ¿Vale? Ahora bien, estos datos son bastante antiguos, por lo que en el 2016, entre el 2016 y 2017, se realizó una encuesta nacional de salud, donde se volvió a analizar la epidemiología específicamente de la depresión en Chile. Y con esto se utilizó un instrumento de tamizaje de síntomas depresivos, abreviado, que contenía 30 preguntas sobre síntomas depresivos, eh, y consideraba la presencia de síntomas como tristeza y falta de interés o capacidad de disfrute. Esto permitió obtener un puntaje de riesgo de depresión en base a la suma de los 7 criterios complementarios. ¿Ya? Vamos a ver un poco de los criterios en unas diapositivas más. Eh, la única limitación de esta encuesta es que no era capaz de descartar falsos positivos como una causa médica física, como una enfermedad crónica orgánica u otra dolencia, o otros diagnósticos psiquiátricos, distimia, trastorno bipolar, abuso de sustancias. ¿Ya? Esto en cuanto específicamente a la sospecha de depresión, que según estos datos fue de un 15,8% a nivel nacional, como sospecha de depresión. ¿Ya? Más adelante se caracterizó quienes efectivamente cumplían con criterios de depresión, que era cumplir necesariamente uno o dos de los siguientes criterios por al menos 2 semanas. Un estado deprimido, disminución o pérdida de interés o capacidad para sentir placer en todas las actividades, y además presencia de 3 o más de los siguientes síntomas, que son alteración significativa del apetito, eh, ideación suicida, alteraciones significativas del sueño, agitación psicomotora o enlentecimiento motor, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpa, disminución de la concentración. ¿Ya? Si recuerdan, 15,8% sospecha de depresión, que cumplían criterios de depresión, bajaba a un 6,2% a nivel nacional, que no deja de ser, ¿ya? Así que por eso es importante hablar de la epidemiología, porque podemos ver qué tan importante es tener conocimiento sobre estas enfermedades. Siguiendo con esta encuesta, teníamos el porcentaje de personas que había referido intentos suicida, que era un 0,7% del total del país. 2,2% del país había tenido en algún momento ideación suicida, y planificación suicida un 1,5%. ¿Ya? Estos datos, si bien los porcentajes son bajos, si uno lo extrapola a nivel poblacional y la cantidad de millones de personas que viven dentro del país, no deja de ser una gran cantidad de personas. ¿Ya? Eh, por lo tanto, la prevalencia de depresión en ese año de estudio, que fue el 2016 al 2017, quedó en un 6,2% a nivel nacional,
personas que habían recibido tratamiento debido a problemas emocionales o por uso de alcohol y drogas en los últimos 12 meses, en ese 2016-2017, eran 18,7%, que es bastante alto, y personas que actualmente se encuentran en tratamiento GES de depresión era un 36,1%. Así que es importante este tema, es importante hablarlo y saber acerca de él. En cuanto a los criterios diagnósticos, la verdad es que el día de hoy nos vamos a basar en los criterios del CIE-10 para episodio depresivo, que son los siguientes, ¿ya? El episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas. No han habido síntomas hipomaníacos o maníacos suficientes para cumplir los criterios del episodio hipomaníaco o maníaco en ningún periodo de la vida del individuo. Eh, y como criterio de exclusión, no se le puede atribuir este episodio a uso de sustancias psicoactivas o a un trastorno mental orgánico, ¿ya? Como dice bien aquí, comúnmente se considera que algunos síntomas depresivos, denominados somáticos, tienen un significado clínico especial. Eh, y puede utilizarse un quinto carácter para especificar la presencia o ausencia del síndrome somático. Para poder codificar el síndrome somático, pueden estar presentes 4 de los siguientes síntomas, ¿ya? Son parecidos a los que mencionamos anteriormente en la encuesta: pérdida de interés o capacidad para disfrutar importantes en actividades que normalmente eran placenteras, ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos o actividades que normalmente provocan una respuesta emocional, despertarse en la mañana 2 o más horas antes de la hora habitual, empeoramiento matutino del humor depresivo, presencia objetiva de enlentecimiento psicomotor o agitación, pérdida marcada del apetito o pérdida de peso, ya por lo general 5% más del peso corporal en un mes. Notable disminución del alivio también es un criterio. Ahora bien, los trastornos depresivos se pueden clasificar como leves, moderados o graves, con y sin síntomas psicóticos, ¿ya? Se describe que la gravedad está determinada por el número, el tipo, la intensidad de los síntomas y así como el grado de deterioro funcional. Eso determina la gravedad del episodio depresivo. Por otro lado, podemos evaluar la complejidad del episodio depresivo en base a comorbilidades como psicosis, trastorno de estrés postraumático, riesgo suicida, eh, presencia o no de manía, estresores psicosociales y cronicidad. Y esto nos da un puntaje para clasificar el episodio depresivo en leve, moderado y severo. Y esto en base un poco a los mismos criterios del CIE-10, que les voy a mostrar uno porque la verdad es que estos puntajes solo aumentan con la cantidad de sintomatología, ¿vale? Entonces un episodio depresivo leve eh, tiene que tener la presencia de al menos 2 de los 3 síntomas siguientes, que es el humor depresivo, hasta un grado claramente anormal para el individuo, presente la mayor parte del día y casi cada día, apenas influido por las circunstancias externas y persistentes durante al menos 2 semanas, pérdida de interés o de la capacidad de disfrutar en actividades que normalmente eran placenteras, disminución de la energía, aumento de la fatigabilidad. O sea, deben ser al menos 2 de los 3 mencionados anteriormente. Y además de esto, tiene que estar presente uno o más síntomas de la siguiente lista para que la suma total de 4, entre 4 y 5, si recordamos, era un episodio leve. Y estas son pérdida de la confianza o disminución de la autoestima, sentimientos no razonables de autorreproche o de culpa excesiva e inapropiada, quejas o pruebas de la disminución en la capacidad de pensar o concentrarse, tales como indecisión o vacilación, cambio en la actividad psicomotriz con agitación o enlentecimiento, cualquier alteración del sueño, cambio en el apetito con el correspondiente cambio de peso. Este es un episodio leve, o sea, 2 de estas 3 más uno de cualquiera de estas. Nos pasamos a un episodio depresivo moderado. Siguen siendo 2 de 3 de estos criterios anteriormente mencionados, pero la suma de estos criterios de abajo, que son criterios menores, debe dar una suma total de 6, ¿ya? Entonces ya no son 1 o 2, sino que son al menos 3, ¿vale? 3 a 4. Y lo mismo con un episodio grave, aumenta la cantidad tiene que tener los 3 síntomas principales, que son estos 3 de arriba, y más al menos la cantidad de síntomas o criterios menores para que dé un total de 8.
Finalmente tenemos el episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, ¿ya? Se tienen que cumplir todos los criterios anteriores para un episodio grave y cualquiera de los siguientes: ideas delirantes o alucinaciones diferentes a las descritas como típicas de la esquizofrenia, eh, es decir, ideas delirantes que no sean completamente inverosímiles o culturalmente inapropiadas, y alucinaciones que no sean voces en tercera persona o comentando la propia actividad. Los ejemplos más comunes son las de un contenido depresivo, de culpa, hipocondriaco, nihilístico, autorreferencial o persecutorio. Además, también se podría cumplir un estupor depresivo. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas que tenemos de eh, la depresión? Tenemos en primer lugar el trastorno depresivo mayor, ya que eh, el inicio es variable, ya frecuentemente los primeros episodios se dan entre los 20 y los 30 años. Sin embargo, últimamente se ha visto que esta edad ha disminuido bastante, y tiene una duración variable. Cuando no son tratados, por lo general es más o menos 4 meses, ¿ya? Lo interesante aquí es que el riesgo de recurrencia, habiendo tenido un episodio, es de 60%. Si ya tuvimos 2 episodios depresivos en algún momento de nuestras vidas, el riesgo de recurrencia es del 70%, y ya si hemos tenido 3 o más, este riesgo de recurrencia aumenta al 90%. Entonces, mientras más episodios tenemos, más riesgo de recurrencia de tener otro episodio vamos a tener también. Por otro lado, vamos a tener la distimia también, que tiene un inicio incluso más temprano, en la infancia, adolescencia o adultez temprana, tiene un curso crónico y se distingue del trastorno depresivo mayor, en que tiene una duración mucho mayor, ya desde los 2 años, y menor, perdón, severidad de los síntomas. Eh, entonces la distimia cumple con criterios bastante similares del trastorno depresivo mayor. Sin embargo, tiene una duración de mínimo 2 años y una severidad de los síntomas menor. Debemos tener varias consideraciones al momento de diagnosticar la depresión, y estas son las diferencias, por ejemplo, de género y sexo. En cuanto al sexo masculino, se dan un poco presentaciones más atípicas, como es la irritabilidad, el llanto, eh, aumento de la frecuencia de conductas de riesgo, y mayor consumo de sustancias versus el sexo femenino. Entonces, un hombre que tiene un aumento de la irritabilidad, eh, puede estar perfectamente cursando un episodio depresivo. Estamos acostumbrados a ver lo que es la depresión melancólica, que es eh, el típico paciente que está desganado, pero tiene otras presentaciones que hay que tener pendientes. Hay que tener varias consideraciones en el embarazo y posparto, ¿ya? Porque en estos pacientes especiales existe muchas veces un retraso del diagnóstico por presión social. Una paciente embarazada tiene mucha presión social de los familiares, de la pareja. Entonces, por los mismos estigmas que mencioné al principio, va a haber un retraso del diagnóstico. La presentación es similar, y el contenido de este episodio depresivo, por lo general, en estos pacientes, tiene un contenido centrado en el hijo y en la futura maternalidad. Debemos tener varias consideraciones también en el ámbito laboral, ya, porque el diagnóstico de depresión propiamente tal puede generar ausentismo, eh, limitación de la capacidad para trabajar y miedo de perder el trabajo, y aumento de la pérdida del trabajo también, porque los empleadores, ¿no es cierto?, también estigmatizan a sus empleados en cuanto a patologías de salud mental. Eh, También es importante las comorbilidades previas que pueda tener el paciente, porque existe una relación bidireccional entre el diagnóstico de depresión y otras comorbilidades, ¿ya? ¿A qué me refiero con relación bidireccional? Es que un paciente con una patología crónica eh, tiene más riesgo de tener depresión, y un paciente con depresión puede tener un efecto negativo en la sobrevida de su patología crónica. Entonces, es un ciclo vicioso negativo. Y finalmente, tenemos que tener consideraciones en cuanto a pacientes o adultos mayores, porque la evolución, el diagnóstico de depresión ha visto que puede evolucionar a deterioro cognitivo
y demencia, y de hecho es un factor de riesgo para el Alzheimer. Entonces, fundamental evaluar todos los aspectos del paciente. ¿Cuáles son distintos factores de riesgo para eh, hacer un episodio depresivo? Son, como mencionamos anteriormente, las enfermedades crónicas, antecedentes personales o familiares de depresión. Importante en la anamnesis evaluar todos los aspectos relevantes del paciente. Abuso sexual infantil o violencia intrafamiliar también es un factor de riesgo muy importante en cuanto a la depresión. Fatiga crónica, que desafortunadamente se ve más y más personas que viven constantemente fatigados y con estrés, tanto laboral, social, cultural, etcétera. Un ambiente laboral hostil también desafortunadamente se ve más y más. Y finalmente eventos traumáticos o eventos vitales estresantes que pueden desencadenar un episodio depresivo, ruptura de pareja, etcétera. Además, tenemos como factor de riesgo la obesidad mórbida. Se ha visto que aumenta el porcentaje de diagnóstico de depresión en personas con IMC mayor a 40. Eh, lo que mencionábamos anteriormente, la ansiedad materna, falta de apoyo de la pareja, un embarazo no deseado, el neuroticismo, peor función física o cognitiva, pacientes, por ejemplo, que sufren alguna amputación de extremidad, pacientes con polifarmacia, pacientes institucionalizados, tener en consideración, como les mencionaba antes, las diferencias de género. Por ejemplo, las mujeres tienen un menor umbral para reportar sintomatología depresiva y tienen un recuerdo más estable de síntomas depresivos. Por otro lado, los hombres eh, tienen síntomas más externalizantes versus las mujeres que son síntomas internalizantes. ¿Qué es un síntoma externalizante? Se refieren a los comportamientos caracterizados por un bajo control de las emociones, dificultad en las relaciones interpersonales, en el respecto a las reglas, irritabilidad y agresividad, mientras que las internalizantes son comportamientos más ansiosos, depresivos y problemas somáticos. ¿Ya? Y finalmente se ha visto que un baseline o basal de salud mental más bajo tiene una implicancia directa en el riesgo de generar un episodio depresivo, que es algo, si uno lo piensa, es bastante lógico. Si tengo un basal de salud mental un poco más bajo, mi riesgo de caer en un episodio depresivo va a ser más alto. ¿Qué instrumentos de tamizaje existen? Tenemos el cuestionario de salud general de Goldberg, que se aplica en pacientes sobre 15 años y va de los 0 a los 12 puntos. Entre los 0 y los 4 puntos tenemos una ausencia de psicopatología. Entre los 5 y 6 puntos tenemos una sospecha de psicopatología subumbral. Y entre los 7 y los 12 puntos es indicativo o sugerente de presencia de psicopatología. También existe lo que se llama la Patient Health Questionnaire, que se aplica sobre pacientes sobre 20 años. Tiene una sensibilidad bastante buena de 92% y una especificidad de 89%. También existe el inventario de presión de Beck, donde se aplica en adolescentes hasta los 18 años. La escala de presión geriátrica, eh, la escala de Edimburgo también, que se aplica específicamente en pacientes embarazadas o posparto. Y está la Mood Disorder Questionnaire, que sirve de tamizaje para el TAF. ¿Ya? Al momento de aplicar los instrumentos es importante considerar el instrumento utilizado, el momento de la aplicación, cuál es nuestra población target y estrategia de intervención según el resultado. ¿Ya? Esto nos va a hacer elegir nuestro instrumento de tamizaje más adecuado para el caso del paciente. ¿Qué nos dice la guía GES respecto a la evidencia? Nos dice que todo médico nos dice que el tamizaje de la depresión siempre tiene que ser parte de un plan de acción e incluir retroalimentación de resultados al paciente para tratamiento, consejería o derivación. ¿Ya? Todo esto es evidencia 1A. El GHQ va a ser el instrumento de tamizaje que se va a utilizar para la detección de depresión en consultantes de 15 años y más, que era el primero que les mostré. Y finalmente, para el tamizaje de la depresión en el embarazo y posparto se va a utilizar la escala de Edimburgo. ¿Ya? En cuanto a la confirmación diagnóstica, la guía nos dice que todo médico deberá realizar un diagnóstico de depresión utilizando los criterios de CIE-10. En el diagnóstico de la depresión se tiene que realizar una anamnesis médica, examen
de salud y pruebas de laboratorio con el fin de apoyar el diagnóstico diferencial y considerar siempre otras comorbilidades médicas en el plan de tratamiento integral del paciente, ¿ya? O sea, solo porque sospechamos un episodio depresivo no nos podemos quedar con eso sin descartar primeramente otras posibles causas, que vamos a hablar un poco más adelante. Y el proceso de diagnóstico de la depresión deberá descartar el trastorno bipolar a la base de la sintomatología depresiva. Eso es un aspecto fundamental y que podría tener implicancias clínicas que vamos a conversar un poco más adelante, ¿ya? Y básicamente les adelanto que tratar un trastorno afectivo bipolar con antidepresivos, por ejemplo, podría hacer virar al paciente. Entonces, es fundamental eh, el tema de diagnosticar, hacer bien el diagnóstico y descartar trastorno afectivo bipolar. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante considerar las siguientes cosas. ¿Ya? Uso de fármacos y sustancias, por ejemplo, esteroides, interferón, alfa-metildopa, isotretinoína, que es algo que se usa bastante el día de hoy, es un medicamento para el acné y puede generar muchas veces síntomas depresivos, incluso suicidariedad. El uso de alcohol y drogas hipnóticas, abstinencia o discontinuación de cocaína, ansiolíticos y anfetaminas, y reacciones adversas a ciertos medicamentos que pueden simular cuadros depresivos. Siempre es importante hacer todas estas consultas durante la anamnesis para poder hacer el descarte. Por otro lado, tenemos este cuadro que está muy bueno para diferenciar el trastorno depresivo mayor del trastorno bipolar, ¿ya? ¿Y qué podemos sacar de esto principalmente? Es que en el TAB los pacientes son sintomáticos entre un tercio y la mitad del tiempo, fundamentalmente con síntomas depresivos, ¿ya? Los episodios depresivos preceden a episodios maníacos entre 5 a 10 años en el TAP. Entonces pasa muchas veces que un paciente puede tener síntomas fundamentalmente depresivos por una gran cantidad de tiempo hasta que aparecen los episodios maníacos, y por eso es tan larvado y complicado el diagnóstico de TAP. Por otro lado, existe una baja tasa de autorreporte de síntomas de trastorno afectivo bipolar por parte de los pacientes. Por ejemplo, porque incluso a veces los viven de forma placentera. Eh, y, por ejemplo, en el TAP tipo 1 se da que hay un 37% más, 37 veces más episodios depresivos que hipomaníacos, ¿ya? Por eso es muy relevante a nivel de tratamiento, porque el uso de antidepresivos en TAP puede implicar un peor pronóstico en el manejo de este a largo plazo, ¿ya? Acá les dejo también otra mnemotecnia para diagnosticar el TAP, que es el Dig Fast, que tenemos un resumen de toda la sintomatología que se puede dar, ¿ya? Acá tenemos otro aspecto a considerar dentro del diagnóstico diferencial del trastorno depresivo mayor, principalmente en adolescentes, y van a ver que tenemos una lista de patologías, de fármacos, consumo de drogas, y qué quiero rescatar con esta diapositiva es que básicamente hay que evaluar la depresión como un diagnóstico diferencial ante la sospecha de alguna otra condición psiquiátrica. Por ejemplo, ansiedad, distimia, tenemos trastorno disocial desafiante y oposicionista, trastornos del desarrollo, abuso de sustancias o bien alguna condición médica, hipotiroidismo, mononucleosis, anemia, etc. Importante siempre, siempre descartar organicidad o otra causa. ¿Qué comorbilidades podemos tener a raíz del trastorno depresivo? Y la importancia que tienen esto es que impacta en el pronóstico clínico y trae varias consecuencias sociales, ¿ya? Va a aumentar la persistencia de síntomas pacientes que tienen estas comorbilidades previas. Va a aumentar la persistencia de estos síntomas, la cronicidad, el riesgo de mortalidad y disminuye la eficacia de los tratamientos. Además, obviamente aumenta el uso de recursos y disminuye el rendimiento laboral. Comorbilidades más clásicas que podemos encontrar son el trastorno de ansiedad, la bulimia, el TOC, violencia intrafamiliar, dependencia de sustancias psicoactivas, eventos traumáticos o eventos vitales estresantes. eh, y como bien les decía, estas comorbilidades nos pueden predisponer a generar estos episodios depresivos
y tienen un impacto directamente en el pronóstico del cuadro. ¿Ya? Pasémonos finalmente al tratamiento. ¿Ya? El tratamiento se divide básicamente en tres fases. La primera es la aguda, donde el objetivo del tratamiento de la depresión en la fase aguda es lograr, ojalá, la remisión completa de los síntomas. Luego tenemos la fase de continuación, que es mantener los logros terapéuticos, perdón, evitando las recidivas. Y finalmente tenemos eh, la depresión persistente, ¿ya? Donde tenemos que tener distintas estrategias a considerar para potenciar nuestra respuesta, porque claramente no está teniendo un efecto óptimo. Y esto es mediante optimización, potenciación, cambio o sustitución de fármacos o combinación de otros, ¿vale? ¿Cómo definiríamos una depresión resistente? Es cuando no responde al tratamiento adecuado en dosis óptimas durante el tiempo adecuado. También nula o pobre respuesta a uno o varios intentos terapéuticos en dosis, métodos y tiempos adecuados. Y el mantenimiento de estas terapias es en base a si existe o no existe alto riesgo de recaídas. Porque recuerden, como les dije al principio, eh, la cantidad de episodios depresivos que alguien ha tenido durante su vida eh, aumenta drásticamente el porcentaje de tener una recaída futura, ¿vale? Cuando tenemos un episodio leve, por lo general basta una atención clínica de apoyo, psicoeducación y herramientas de resolución de problemas que puede entregar el equipo de salud mental. O sea, van a ver que ni siquiera en un episodio leve, según la guiajes, debemos acudir a algún tipo de psicoterapia. Cuando el episodio ya es moderado, se hace el mismo manejo que la depresión leve y se puede iniciar con fármacos antidepresivos. En cuanto al episodio grave, eh, se aplican todos los pasos anteriores, manejo de la depresión moderada, más psicoterapia. La que más ha tenido evidencia en este caso es la terapia cognitiva conductual. Cuando es un episodio con psicosis, todo lo anterior más antipsicóticos, ¿ya? Y cuando es refractaria, como les decía antes, es importante considerar optimizar la dosis de los fármacos, cambiar a un antidepresivo distinto, potenciación con litio, por ejemplo, que tenemos que recordar que los niveles óptimos de litio a nivel plasmático es entre 0,8 a 1,2 milimol litro, ¿ya? Potenciación con hormona tiroidea, la verdad es que es bastante discutido. Eh, Combinar, por ejemplo, dos o más antidepresivos, más una potenciación con antipsicótico atípico. Y finalmente, en adultos y adolescentes con depresión severa, puede ser indicada la terapia electroconvulsiva si el paciente configura un riesgo vital para sí mismo o terceras personas. Acá les tengo un listado de terapias que han demostrado distintos grados de evidencia. Lo más importante que quiero que rescaten acá es que cada terapia es paciente específico. O sea, tenemos que buscar la mejor terapia en base a las cosas específicas de nuestro paciente. ¿Ya? Tenemos las intervenciones psicosociales como las técnicas de autoayuda, musicoterapia y ejercicio físico. Las psicoterapias efectivas que han demostrado evidencia, la terapia interpersonal, terapia de activación conductual, terapia cognitivo-conductual, terapia psicodinámica, terapia de resolución de problemas, el counseling, la terapia de pareja, terapia familiar y finalmente el mindfulness, ¿ya? Además de esto tenemos esto es lo mismo que lo anterior, perdón. ¿Cuál es el riesgo del uso de los antidepresivos? Es que tengamos un síndrome de interrupción. La primera línea de estos fármacos antidepresivos son inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿no es cierto? Y el síndrome de interrupción se da eh, entre el día 1 y 7 luego de la suspensión o reducción de la dosis del fármaco y posterior a su uso durante al menos un mes y que provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro y no pueden atribuirse a una enfermedad médica o recurrencia de un trastorno mental, ¿ya? Se deben cumplir cualquiera de los siguientes criterios como mareos, aturdimiento, vértigo, sensación de desmayo, sensaciones de parestesia, ansiedad,
diarrea aguda, fatiga, inestabilidad en la marcha, dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad, náuseas, vómitos, temblores o alteraciones visuales. ¿Ya? Acá les traigo, mi idea no es mencionar uno por uno los fármacos, pero les traigo eh, una tabla comparativa de los inhibidores de la recaptación de serotonina más común, ¿no es cierto? La sertralina que vemos en el día a día. Y la verdad es que tenemos también alternativas farmacológicas como los antidepresivos tricíclicos que menciona la guía GES, pero la verdad es que en conversación ahí con el equipo de salud mental me comentaban que la verdad es que son usados escasamente, la verdad, ¿vale? También tenemos alternativas farmacológicas de los antidepresivos no inhibidores de la recaptación de la serotonina y que tampoco son antidepresivos tricíclicos y son todos estos este listado que la verdad les voy a dejar el cuadro para no dar la lata de leer uno por uno, pero hace también la comparativa. Y algunas consideraciones especiales es que los adolescentes, hay bastante evidencia que la fluoxetina es bastante útil desde los 12 años. En el embarazo y el posparto, la verdad es que no se recomiendan los fármacos como primera línea, sin embargo, la última evidencia ha demostrado que la sertralina no tiene ninguna contraindicación de uso en el embarazo y es el que se usa. Tenemos que recordar que siempre esto es una balanza, perdón, de costo-beneficio. Entonces, el riesgo de tener una paciente embarazada que requiere tratamiento eh, y no dárselo muchas veces es mayor que darle el fármaco antidepresivo. Y como les decía, la sertralina ha demostrado ser bastante seguro en el embarazo. En el adulto mayor hay que considerar que los inhibidores de la recaptación de serotonina son los mejores tolerados y están completamente contraindicados los antidepresivos tricíclicos. ¿Cuándo podemos considerar la alta clínica del paciente? En cuanto a un episodio depresivo, es con una disminución significativa de la sintomatología depresiva, evaluada con criterios objetivos, una recuperación funcional, un estado de ánimo eutímico por un periodo prolongado, estabilización eh, de depresiones graves o con comorbilidad, si es que no logramos una remisión completa de los síntomas, al menos poder estabilizarlo. ¿Y cuándo debemos de derivar a especialistas? Cuando nos enfrentamos a una depresión refractaria, a una depresión con síntomas psicóticos, por ejemplo, y si llegamos en algún momento a sospechar trastorno afectivo bipolar. Porque recuerden que esa enfermedad es manejada por especialistas y corremos el riesgo de eh, tratar como episodio depresivo un trastorno bipolar y con consecuencias bastante deleterias para el paciente. Un par de puntitos del GES. ¿Qué nos dice la guía sobre las garantías que ofrece el GES en cuanto al diagnóstico de un episodio depresivo? Y es que personas de 15 años y más pueden acceder eh, a los beneficios del GES con un diagnóstico de depresión leve, moderada o severa. Y esto debe ser mediante la confirmación diagnóstica por un profesional médico. ¿Ya? Este diagnóstico se puede realizar tanto si uno es FONASA en un CESFAM, ya en un COSAM, que es un centro comunitario de salud mental familiar, en cualquier centro de diagnóstico terapéutico, en un hospital, y en ISAPRE la verdad es que es bastante similar, en cualquier centro médico o clínico. ¿Qué beneficios incluye principalmente? El acceso a medicamentos y a exámenes, ¿ya? Y en cuanto a los tiempos de espera, eh, la verdad es que el tratamiento debe ser iniciado inmediatamente desde la confirmación diagnóstica y en caso de requerir una consulta con especialista, eh, este no debe ser en más de 30 días. ¿Ya? Así que con eso espero haber hecho una síntesis lo más digerible posible en base a la guía GES y le agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias.